A reading from the book of the prophet Daniel. Lectura de la profecía de Daniel. Durante la visión vi que colocaban unos tronos y un anciano se sentó. Su vestido era blanco como nieve, su cabellera como lana limpísima. Su trono llamas de fuego, sus ruedas llamaradas. Un río impetuoso de fuego brotaba delante de él. Miles y miles le servían. Millones estaban a sus órdenes. Comenzó la sesión y se abrieron los libros. Mientras miraba, en la visión nocturna vi venir en las nubes del cielo como un hijo de hombre que se acercó al anciano y se presentó ante él. Le dije, le dieron poder real y dominio. Todos los pueblos, naciones y lenguas lo respetarán. Su dominio es eterno y no pasa. Su reino no tendrá fin. The word of the Lord. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor reina altísimo sobre toda la tierra. El Señor reina altísimo sobre toda la tierra. El Señor reina la tierra. La tierra goza, se alegran las islas innumerables. Tiniebla y nube lo rodean. Justicia y derecho sostienen su trono. El Señor reina, altísimo sobre toda la tierra. Los montes se derriten como cera ante el dueño de toda la tierra. Los cielos pregonan su justicia y todos los pueblos contemplan su gloria. El Señor reina, altísimo sobre toda la tierra. Porque tú eres, Señor, altísimo sobre toda la tierra, encumbrado sobre todos los dioses. El Señor reina altísimo sobre toda la tierra. A reading from the second letter of St. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pedro. Queridos hermanos, cuando os dimos a conocer el poder y la última venida de nuestro Señor Jesucristo, no nos fundábamos en fábulas fantásticas, sino que habíamos sido testigos oculares de su grandeza. Él recibió de Dios Padre honra y gloria cuando de su grandeza, la sublime gloria, le trajo aquella voz: este es mi Hijo amado, mi predilecto. Esta voz traída del cielo la oímos nosotros, estando con Él en la montaña sagrada. Esto nos confirma las palabras de los profetas, y hacéis muy bien en prestarle atención, como a una lámpara que brilla en un lugar oscuro,
hasta que despunte el día y el lucero nazca en vuestros corazones. Palabra del Señor. Este es mi Hijo, el amado, mi predilecto. Escúchenlo. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Marcum. Jesus took Peter, James, En aquel tiempo Jesús se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan. Subió con ellos solos a una montaña alta and his clothes y became se transfiguró delante de ellos. such as no fuller. Sus vestidos se volvieron de un blanco deslumbrador. Then Elijah appeared to them along with Como no puede dejarlos ningún batanero del mundo, then Peter se les aparecieron Elías y Moisés Rabbi, conversando con Jesús. here, Entonces 3 tents, Pedro tomó la palabra for Moses and one for Elijah. y le dijo a Jesús: He hardly knew what to say. They were so terrible. Maestro, qué bien se está aquí. A cloud Vamos a hacer 3 tiendas, shadow over them. una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. This is my Estaban asustados y no sabía lo que decía. Se formó una nube que los cubrió y salió una voz de la nube: Este es mi Hijo amado, escuchadlo. He charged them not to relate De pronto, al mirar alrededor, no vieron a nadie más que a Jesús, solo con ellos. Cuando bajaban de las montañas, the matter to Jesús les mandó: questioning. No contéis a nadie lo que habéis visto hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. Jesus took Peter, James, Jesús llevó a Pedro, Santiago y Juan y subió con ellos a una montaña alta, lejos de ellos, y se transfiguró frente a ellos, y sus ropas se pusieron blancas como ninguna lejía en la tierra era capaz de blanquear. La palabra eterna, Dios Hijo, vino a este mundo para que nosotros mismos seamos transfigurados, transformados. La transfiguración del Señor Jesús no es solamente por el Señor, para sí mismo, que está siendo transfigurado, sino es por nosotros. Es para nuestra transformación, para nuestra propia transfiguración. ¿Qué pasó
Inmediatamente después de que Pedro, Santiago y Juan experimentaron la transfiguración del Señor, la pasión. Jesús entra a su agonía, su pasión y muerte. Jesús sabía cuán débil era la fe de los apóstoles y sabe cuán débil es nuestra fe también. Él hace esto por nosotros. Así que Jesús nos da un vistazo a su propia gloria divina, su brillantez. En la brillantez, un comentarista dijo, no hubiera sido solamente de sus ropas estaban blancas, como blanqueadas con lejía, sino que hubiera provenido de su esencia divina, hubiera venido de Él como Dios Hijo, que este es realmente el Mesías, el elegido, aquel a quien el Padre envió. Y si la gloria de nuestro Señor Jesús transfigurado no fuera suficiente para los discípulos, Pedro, Santiago y Juan, entonces Elías se les apareció junto con Moisés y estaban conversando con Jesús. Dos de los profetas más grandes del Antiguo Testamento estaban justo ante sus ojos. Y los evangelios no nos dicen que Pedro, Santiago y Juan hayan escuchado acerca de qué estaban ellos conversando. El evangelio simplemente dice que vieron a Moisés y Elías conversando con Jesús. Moisés y Elías, nuevamente, imagínense esto, estaban conversando con el Señor. ¿Cómo ha de haber lucido esto? Los evangelios dicen que estaban conversando. Los evangelios no dicen que estuvieran escuchando a Jesús, sino que estaban conversando. Pero en realidad, conversar con el Señor también significa escuchar. Conversar y escuchar van de la mano. Un sacerdote muy sabio solía decir, el 75% de cualquier buena conversación es escuchar. No es cuchichear, no es hablar, sino escuchar. Podemos imaginar a Moisés y a Elías ante el Señor Jesús, Dios Hijo. Podemos imaginarlos no simplemente hablando, sino escucharlo también. No es la revelación divina, pero estoy bastante seguro que nuestro Señor Jesucristo tenía la ventaja como Dios Hijo, como el Maestro, como el buen pastor. Pero por seguro, Moisés y Elías querían también decir sus palabras, así como nosotros queremos decir nuestras palabras ante el Señor cuando acudimos ante Él. Durante una conversación, cualquier conversación, siempre hay un dar y un recibir. Piensen acerca de esto aquellos de ustedes que están casados. Siempre hay dar y siempre hay recibir. Espero que así sea, por lo menos. Espero que siempre haya por lo menos uno que dé. Espero que por lo menos siempre haya una conversación, alguien que esté escuchando, alguien que habla de ida y vuelta, por turnos, un diálogo. Y así es como es con nuestro Señor Jesucristo en este recuento de la transfiguración con el Señor, esa conversación. La conversación entre el Señor Jesús, Moisés y Elías puede enseñarnos algo aquí, 2000 años después. Principalmente, nuestra disposición hacia el Señor es una de receptividad.
de ser receptivos ante el Señor cuando acudimos ante Él. Tenemos que estar abiertos y ser dóciles ante el Señor. Ser dóciles significa que nos puedan enseñar, ser maleables, abiertos, dispuestos, no duros, no como el hierro o el acero. Tenemos que ser capaces de doblarnos, incluso como la cera. Cuando el fuego entra en contacto con la cera, como esta vela, se derrite. Y en cierta forma, así es cuando acudimos ante el Señor. Es la disposición que debemos permitir que el Espíritu Santo esté con nosotros, permitirnos ser transformados, transfigurados, principalmente a imagen del unigénito, Jesucristo. Cuando el Padre nos mira, a sus hijos amados, sus hijos adoptados, ve la imagen de su unigénito, Jesucristo, en cada uno de nosotros que estamos bautizados. Ese es el propósito de los sacramentos. Los sacramentos están supuestos a transformarnos, no a mantenernos en nuestro estado actual, sino que están supuestos a transformarnos, a transfigurarnos. Tenemos que nuevamente estar abiertos. ¿Qué me puede estar pidiendo el Señor? A veces, nuevamente, en una conversación, la tentación es siempre ser el que habla, siempre ser el que tiene la ventaja. Yo tengo que estar en lo cierto. Yo tengo que tener la última palabra. Y podemos transferir esto incluso a nuestra relación con el Señor. Yo tengo que tener la última palabra. No, el Señor siempre tiene la última palabra. Y Él siempre tiene la primera palabra y todas las palabras entre ellas. Realmente cuando ingresamos a un diálogo con el Señor en la oración, acudimos ante el Señor, quien nos ha hablado. Muchas personas, quizás incluso ustedes mismos, hayan dicho, el Señor simplemente no me habla. No siento al Señor hablarme, no escucho al Señor hablarme. Bueno, ¿alguna vez han leído la Biblia? Es la revelación divina. Es Dios hablándonos. Miles de años, Dios nos ha hablado. No solamente en su revelación de Jesucristo, la revelación plena de Dios, manifestándose a nosotros, el Padre manifestándose a nosotros. Cuando vemos al Hijo, vemos al Padre. Pero también a lo largo de todo el Antiguo Testamento, Dios nos habla. Durante toda la revelación divina, Dios nos habla a través de los profetas aún. La voz de los profetas no son simplemente para la época de Ezequiel e Isaías y Amós, sino que la voz de los profetas son para nosotros también. Nos hablan. Así que es algo bueno para pensar cada vez que vayamos a rezar, es tomar las escrituras en nuestras manos y leer las escrituras una y otra vez. Dios nos habla a través de su palabra. Speaking, listening, hablar, escuchar, comenzar, diálogo. Todas esas palabras son importantes para nosotros hoy y son mencionadas a lo largo de las lecturas. Y quizás incluso puede que valga la pena mencionar esto la próxima vez que acudamos al sacramento de la penitencia, la confesión. No escuchar lo suficiente, no estar dispuestos
a escuchar lo que el Señor pide de mí y también no estar atento a las personas a mi alrededor, aquellos que necesitan que los escuchen. The sacraments bring about this transformation. Los sacramentos logran esa transformación. Todos los sacramentos, no solo la Sagrada Eucaristía y la penitencia, sino todos los sacramentos, el bautismo, la penitencia, la Eucaristía, la confirmación, el matrimonio, las santas órdenes, la unción de los enfermos, todos los sacramentos logran esta transformación, esta transfiguración. Y los sacramentos nos permiten moldearnos más y más según la imagen del unigénito, Jesucristo.